Mi novio me cambió por una heredera millonaria, diciéndome que yo no era lo suficientemente sofisticada. En el primer mes de casados, él descubrió que ella había firmado un acuerdo prenupcial. Ahora, él vive de trabajos temporales mientras yo viajo por el mundo con un empresario millonario. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. Estaba preparando una cena especial para Diego, mi novio de 5 años. Había comprado su vino favorito y planeaba sorprenderlo con la noticia de que finalmente había ahorrado lo suficiente para contribuir de manera significativa a nuestra boda. Después de años trabajando como asistente administrativa, haciendo horas extras y ahorrando cada centavo posible, estaba emocionada de mostrarle que yo también podía aportar a nuestro futuro. Diego llegó 2 horas tarde. Entró con una expresión que nunca le había visto antes. Ni siquiera miró la mesa que había preparado con tanto cuidado. «Valentina, tenemos que hablar», dijo, evitando mirarme a los ojos. Mi estómago se encogió. Conocía esa frase. La había escuchado en suficientes películas para saber que nada bueno venía después. «¿Qué pasa?», pregunté, intentando mantener la calma. Diego se sentó en el sofá, todavía con su traje de trabajo impecable. Era contador en una firma importante, un trabajo que había conseguido gracias a los contactos de mi tío. Yo había estado tan orgullosa de él cuando finalmente pudo dejar su trabajo en el supermercado y comenzar su carrera profesional. «Conocí a alguien», dijo finalmente, como si estuviera hablando del clima. El mundo se detuvo. Sentí como si alguien hubiera sacado todo el aire de mis pulmones. «¿Qué quieres decir con que conociste a alguien?», logré preguntar. «Su nombre es Isabela Mendoza. La conocí en una auditoría hace 3 meses. Es diferente a nosotros, Valentina. Su familia es dueña de Mendoza Enterprises. Mendoza Enterprises. Incluso yo, que nunca me había interesado por los negocios o las noticias económicas, conocía ese nombre. Era una de las empresas más grandes del país. ¿Has estado viéndola? ¿Durante 3 meses?» Mi voz temblaba. Diego asintió lentamente. Al principio solo era trabajo, pero luego comenzamos a hablar, a almorzar juntos. ¿Me estabas engañando mientras planeábamos nuestra boda?, interrumpí, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al shock inicial. «No lo planeé, Valentina. Simplemente sucedió. Isabela y yo conectamos de una manera que... ¿De una manera que qué, Diego? ¿De una manera que nosotros no? Llevamos 5 años juntos. 5 años. Diego se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba incómodo. Es complicado, ¿vale? Isabela se mueve en círculos diferentes. Conoce gente influyente. Tiene conexiones que podrían cambiar mi carrera. Nuestra carrera. ¿Nuestra carrera? ¿De qué estás hablando? Podríamos tener una vida muy diferente. Vale. Con sus contactos, podría abrir mi propia firma en un par de años. Podríamos tener la vida que siempre soñamos. No podía creer lo que estaba escuchando. El nosotros en su discurso me confundía. ¿Estaba terminando conmigo o proponiéndome algún tipo de extraño acuerdo? «Diego, ¿qué estás diciendo exactamente?». Él respiró profundo. «Isabela y yo vamos a casarnos en 2 meses». La habitación comenzó a dar vueltas. 2 meses. No solo me estaba dejando, sino que ya había planeado su próxima boda. 2 meses. Nuestra boda está programada para dentro de 6 meses, Diego. Ya pagamos el depósito del salón. Ya envié las invitaciones a mi familia en el extranjero. Lo sé y lo siento. Te compensaré por todos los gastos, te lo prometo. Isabela entiende que debo hacer esto correctamente. ¿Isabela entiende? ¿Qué hay de lo que yo entiendo, Diego? ¿Qué hay de los 5 años que invertí en esta relación? ¿Qué hay de todos nuestros planes? Diego se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Vale, seamos realistas. Nos conocimos en la universidad. Éramos jóvenes, teníamos los mismos sueños, las mismas limitaciones. Pero la vida continúa. Las personas evolucionan. ¿Y tú evolucionaste hacia alguien que engaña a su novia por 3 meses? Se giró, y por primera vez en la conversación, vi irritación en su rostro. Estás simplificando todo. Esto no es solo sobre Isabela o sobre ti. Es sobre mi futuro, sobre las oportunidades que nunca tendría de otra manera. ¿Y yo soy un obstáculo para ese futuro?, pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Entonces Diego dijo las palabras que cambiarían todo, palabras que repetí en mi mente durante meses después. «Valentina, eres maravillosa. De verdad lo eres.
Pero Isabela, ella se mueve en un mundo diferente. Con ella puedo conocer a las personas correctas, asistir a los eventos correctos. Es sofisticada, tiene educación internacional, habla 4 idiomas. ¿Y yo no soy suficientemente sofisticada para tu nuevo mundo? ¿Es eso? Diego dudó un momento demasiado largo. No se trata de ser suficiente o no. Es solo que venimos de contextos diferentes. Tú entiendes el valor del trabajo duro, y eso es admirable. Pero ella entiende cómo funciona el mundo a otro nivel. Cada palabra era un puñal. Todo lo que había admirado de Diego, su honestidad, su integridad, su supuesta creencia en el esfuerzo y el trabajo duro, se desmoronaba frente a mis ojos. Vete, dije finalmente. Vete ahora mismo. Vale, por favor, no quiero que terminemos así. ¿Podemos seguir siendo amigos? ¿De verdad, Diego? ¿Quieres que sea amiga de la persona que acaba de destrozar 5 años de mi vida? ¿Quieres que te vea construir una vida con otra mientras finjo que estoy feliz por ti? Diego recogió su abrigo. Te dejaré el dinero para cubrir tu parte del apartamento por los próximos 3 meses. Debería ser suficiente para que encuentres otro lugar. Y así, en menos de 1 hora, mi vida entera cambió. Mi futuro marido no solo me había engañado, sino que me estaba dejando por alguien más sofisticada. Alguien que podía ofrecerle el acceso al mundo que él realmente quería. Las semanas siguientes fueron un borrón de lágrimas y rabia. Tuve que explicar a mi familia, a nuestros amigos en común, a mis compañeros de trabajo, que la boda estaba cancelada. Algunos ya sabían sobre Isabela. Aparentemente, Diego había comenzado a presentarla en su círculo profesional semanas antes, pero habían preferido no decirme nada. 1 mes después de nuestra ruptura, vi la primera foto de ellos juntos en las redes sociales. Estaban en un evento de caridad. Ella con un vestido que probablemente costaba más que mi salario mensual. Él con una sonrisa que nunca le había visto antes. El anuncio oficial de su compromiso apareció en la sección social del periódico más importante de la ciudad. Ese mismo día perdí mi trabajo. La empresa estaba reduciendo personal, y como una de las empleadas más recientes, fui de las primeras en salir. Con el alquiler por pagar y sin ingresos, la desesperación comenzó a apoderarse de mí. Entonces, cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, recibí la invitación a la boda de Diego e Isabela. No directamente, claro. Fue enviada a la casa de mis padres, donde aparentemente Diego pensó que estaría viviendo. Mi madre me llamó, confundida y molesta, preguntándome si sabía algo al respecto. Ese fue mi punto más bajo. Sentada en mi apartamento, casi vacío, había tenido que vender varios muebles para pagar el alquiler, sosteniendo la lujosa invitación que mi madre me había enviado por correo, me di cuenta de que Diego realmente esperaba que yo asistiera a su boda con Isabela, como si nuestra historia pudiera borrarse tan fácilmente, como si 5 años de mi vida pudieran simplemente archivarse y olvidarse. Fue entonces cuando decidí que no sería la víctima de esta historia. No sería la exnovia patética que se esconde mientras él construye su nueva vida perfecta. Encontraría la manera de seguir adelante, no por venganza, sino por mí misma. Lo que no sabía en ese momento era que el destino tenía planes muy diferentes para ambos, y que muy pronto los roles se invertirían de la manera más inesperada. Los días siguientes a la traición de Diego fueron los peores de mi vida. Me despertaba cada mañana con un peso en el pecho que apenas me dejaba respirar. El apartamento que habíamos compartido durante 3 años ahora parecía un museo de recuerdos que me atormentaban. Sin trabajo y con el alquiler pendiente, tuve que tomar decisiones rápidas. Vendí casi todo lo que tenía de valor. Mi portátil, algunos electrodomésticos pequeños, e incluso la pulsera de plata que me había regalado mi abuela. Todo para sobrevivir mientras buscaba empleo. Una mañana, mientras revisaba ofertas de trabajo en un café barato cerca de mi apartamento, vi un titular en el periódico que alguien había dejado en la mesa contigua. La boda del año, el contador. Diego Hernández y la heredera Isabela Mendoza unen sus vidas. Había una foto enorme de ambos. Ella resplandeciente con un vestido de diseñador. Él a su lado con un traje que costaba más que todos mis muebles juntos. ¿Estás bien?, me preguntó la camarera al ver que mis manos temblaban. Pareces pálida. Sí, es solo. El café está demasiado caliente. Mentí. La ceremonia había sido en el Hotel Majestic, el más lujoso de la ciudad. Según el artículo, asistieron más de 300 invitados, incluyendo políticos y celebridades.
El padre de Isabela había declarado estar encantado con su nuevo yerno, describiéndolo como un joven con visión de futuro. Salí del café sintiendo náuseas. ¿Cómo podía Diego haber cambiado tanto en tan poco tiempo? El hombre que conocí, durante 5 años jamás se habría sentido cómodo en un evento así. Siempre había sido sencillo, incluso tímido en reuniones grandes. Ahora sonreía junto a políticos como si hubiera nacido en ese mundo. Esa misma tarde recibí un mensaje de mi amiga Lucía, pidiéndome que nos viéramos urgentemente. Al llegar a su casa, su expresión me dijo que no eran buenas noticias. Vale, no quería que te enteraras por otros, pero Carolina vio a Diego e Isabela en el restaurante donde trabaja. Estaban celebrando algo, y ella escuchó parte de su conversación. No quiero saber, Lucía, dije, aunque sabía que mentía. Creo que deberías. Diego estaba brindando porque oficialmente forma parte del equipo directivo de Mendoza Enterprises. Al parecer, su suegro lo nombró director financiero adjunto. La noticia fue como una bofetada. Diego apenas tenía 28 años y solo 3 años de experiencia como contador. Era imposible que hubiera conseguido ese puesto por mérito propio. «Hay algo más», continuó Lucía. Carolina dice que Diego presume con todos los camareros, pidiendo el champán más caro y actuando como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo. Algo se rompió dentro de mí. No era solo que Diego me hubiera dejado por Isabela, era que parecía haberse transformado en una persona completamente diferente. El hombre que había amado, el que valoraba la honestidad y el trabajo duro, había desaparecido. 2 semanas después, cuando ya había vendido casi todo lo que tenía, finalmente conseguí un trabajo como camarera en un restaurante llamado La Terraza. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba lo suficiente para un pequeño estudio que había encontrado en un barrio modesto. Mi primer día fue caótico. No tenía experiencia como camarera y cometí varios errores con los pedidos. El gerente, un hombre llamado Raúl, fue paciente pero firme. «Valentina, tienes potencial, pero necesitas concentrarte», me dijo al final del turno. «Mañana será mejor». Y lo fue, aunque apenas por poco. Para el final de mi primera semana, había desarrollado una rutina básica y cometía menos errores. Mis compañeros eran amables, y por primera vez desde la traición de Diego, sentí que podía respirar sin que el dolor me aplastara. Una noche, mientras servía mesas en la sección VIP, noté a un hombre sentado solo en una esquina. A diferencia de los otros clientes VIP, que generalmente venían en grupos ruidosos, él estaba concentrado en su portátil, apenas tocando su copa de vino. «Disculpe, ¿puedo traerle algo más?», pregunté, siguiendo el protocolo. Levantó la vista y me estudió por un momento. Tenía ojos oscuros e intensos, el tipo de mirada que parece ver más allá de las apariencias. «Eres nueva aquí, ¿verdad?», preguntó. «Sí, señor. Empecé hace una semana». «Se nota. Tu acento es diferente al de los otros camareros. ¿De dónde eres?». La pregunta me sorprendió. Nadie solía notar mi ligero acento. «De Valencia, pero llevo 5 años aquí». «Interesante, mi madre era valenciana». Cerró su portátil y me miró directamente. «Me llamo Eduardo Vega. Soy cliente habitual. Vengo cada martes». No sabía qué responder a esa información, así que solo sonreí educadamente. «Necesito una asistente», continuó, tomándome por sorpresa. «Alguien que hable bien, sea observadora y aprenda rápido. Raúl dice que cumples con esos requisitos, a pesar de tu inexperiencia como camarera». «¿Raúl habló de mí?», pregunté confundida. Le pedí recomendaciones. «Soy dueño de este restaurante, entre otros negocios». Mi sorpresa debió ser evidente, porque Eduardo sonrió ligeramente. «No te estoy ofreciendo un trabajo ahora mismo», aclaró. «Solo quiero que lo consideres. Viajo mucho y necesito a alguien confiable que me acompañe. El salario sería considerablemente mejor que lo que ganas aquí». Me entregó una tarjeta elegante con su nombre y número. «Piénsalo y llámame si te interesa». Asentí, guardando la tarjeta en mi bolsillo, sin saber que esa breve conversación cambiaría mi vida completamente. Tardé 3 días en llamar a Eduardo Vega. No porque no me interesara la oferta, sino porque me parecía demasiado buena para ser verdad. ¿Por qué un empresario exitoso querría contratar a una camarera sin experiencia como su asistente? Finalmente, la necesidad pudo más que la duda. Mi alquiler aumentaría el próximo mes y apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir. «Señor Vega, soy Valentina Morales, la camarera de La Terraza», dije cuando contestó. «Valentina, me alegra. ¿Qué llamaras?».
¿Has considerado mi oferta? Sí, pero tengo algunas preguntas. Por supuesto. ¿Te parece bien si nos reunimos mañana en mi oficina? Podré explicarte todos los detalles. Al día siguiente, me presenté en un edificio de cristal y acero en el centro financiero. La recepcionista me guió hasta el piso 20, donde Eduardo tenía su oficina. Gracias por venir, Valentina. Me saludó, invitándome a sentarme. Permíteme explicarte exactamente lo que implica el trabajo. Durante la siguiente hora, Eduardo me detalló sus negocios: cadenas de restaurantes, hoteles boutique e inversiones inmobiliarias en varias ciudades. Viajaba constantemente y necesitaba a alguien que lo asistiera con la logística, las reuniones y la comunicación con sus equipos. No te preocupes por la experiencia, añadió, notando mi expresión. Puedo enseñarte lo necesario. Lo importante es la actitud y la capacidad de aprendizaje. ¿Por qué yo?, pregunté directamente. Hay personas mucho más calificadas. Eduardo sonrió. Tengo un buen instinto para las personas, Valentina. Raúl me dijo que aprendiste a manejar el sistema del restaurante en 2 días, cuando a la mayoría le toma 1 semana. También mencionó que nunca te quejas, a pesar de que algunos clientes son difíciles. El salario que me ofreció era 3 veces lo que ganaba como camarera. Además, incluía alojamiento en los viajes y un seguro médico completo. Necesito pensarlo, dije, abrumada. Tómate el tiempo que necesites, respondió Eduardo. Pero no demasiado. Salgo para Barcelona en 1903 días y me gustaría que vinieras. Esa noche, mientras sopesaba los pros y contras, recibí un mensaje de Lucía. Diego e Isabela están cenando en la terraza ahora mismo. Pensé que deberías saberlo. Mi estómago se contrajo. Era mi noche libre, pero la idea de que ellos estuvieran allí, tal vez presumiendo frente a mis compañeros, me enfermaba. Llamé a Eduardo esa misma noche. Acepto el trabajo, dije sin rodeos. Excelente. Te enviaré los detalles para el viaje a Barcelona. Salimos el viernes. Mi primer viaje de negocios fue revelador. Barcelona era hermosa, pero apenas tuve tiempo de admirarla. Eduardo mantenía un ritmo frenético de reuniones, y yo luchaba por seguirle el paso y aprender mis nuevas responsabilidades. Lo estás haciendo bien, me aseguró al tercer día, cuando me disculpé por confundir los nombres de 2 socios. Nadie aprende este trabajo de la noche a la mañana. Su paciencia y comprensión me sorprendieron. A pesar de su éxito, Eduardo no era arrogante ni condescendiente. Trabajaba más duro que cualquiera en su equipo y siempre tenía tiempo para explicarme las cosas que no entendía. Después de Barcelona, viajamos a Madrid, luego a Lisboa y finalmente a París. En cada ciudad, Eduardo me presentaba a sus contactos como su indispensable asistente, aunque yo seguía sintiéndome como una impostora. Sin embargo, con cada viaje ganaba confianza. Aprendí a manejar su agenda, a preparar documentos para reuniones e incluso a negociar con proveedores en su nombre. Eduardo me animaba constantemente, confiándome cada vez más responsabilidades. Un día, después de una reunión particularmente exitosa en Milán, Eduardo me invitó a cenar. Quiero agradecerte, dijo mientras brindábamos. ¿Has superado todas mis expectativas? No sé cómo me las arreglaba antes sin ti. Soy yo quien debería agradecer, respondí sinceramente. Me diste una oportunidad cuando más lo necesitaba. Fue una cena agradable, profesional pero cálida. Eduardo me contó más sobre su vida, cómo había construido su empresa desde cero, sus fracasos iniciales, sus planes futuros. Era refrescante hablar con alguien tan honesto sobre sus vulnerabilidades. 3 meses después de empezar a trabajar con Eduardo, regresamos a nuestra ciudad para una serie de reuniones importantes. Me había acostumbrado a la vida de viajes constantes y hoteles de lujo, aunque a veces extrañaba la estabilidad de un hogar fijo. Una noche, Eduardo me pidió que reservara mesa en la terraza para una cena con un potencial inversor. No había vuelto allí desde que dejé el trabajo de camarera, pero mis antiguos compañeros me recibieron con abrazos y sonrisas. Mira quién es ahora toda una ejecutiva, bromeó Raúl. Estaba disfrutando del reencuentro cuando los vi. Diego e Isabela entraban al restaurante. Él llevaba un traje caro pero ligeramente arrugado. Ella, un vestido elegante que parecía demasiado formal para la ocasión. Noté que Diego escaneaba nerviosamente el lugar, como buscando a alguien importante, a quien impresionar. Me quedé congelada momentáneamente. No los había visto desde su boda, 6 meses atrás. Diego parecía más delgado, con ojeras pronunciadas.
Isabela mantenía su porte aristocrático, pero había algo tenso en su sonrisa. Raúl notó mi incomodidad. «Los pondré lejos de tu mesa», susurró. Asentí agradecida y volví con Eduardo, que ya estaba charlando animadamente con el inversor. A mitad de la cena, noté que Diego me observaba desde su mesa. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y vi la sorpresa en sus ojos al reconocerme. Rápidamente desvió la mirada y se inclinó para decirle algo a Isabela, quien también me miró con curiosidad. «¿Conoces a esas personas?», preguntó. Eduardo, notando el intercambio. «Mi ex y su esposa», respondí brevemente. Eduardo asintió sin hacer más preguntas, pero durante el resto de la cena me di cuenta de que Diego seguía lanzándome miradas furtivas. Cuando nos disponíamos a irnos, Diego se acercó a nuestra mesa. Parecía nervioso, pasando el peso de un pie al otro. «Valentina, qué sorpresa verte», dijo con una sonrisa tensa. «¿Te ves diferente?» «Diego», respondí secamente. «Te presento a Eduardo Vega, mi jefe». Eduardo estrechó su mano con firmeza. «Encantado. Disculpen, pero tenemos un vuelo temprano mañana. Valentina, ¿nos vamos?» Agradecí internamente su intervención. Mientras salíamos, pude ver a Diego observándonos, y por primera vez desde nuestra ruptura, no sentí dolor al verlo, solo una extraña indiferencia. En el auto, Eduardo me miró con curiosidad. «¿Estás bien?» «Sí, mejor de lo que esperaba». «Bien, porque tengo noticias importantes». Su tono cambió a uno más serio. «Acabo de enterarme de que Mendoza Enterprises está enfrentando problemas financieros graves. Aparentemente, su director financiero adjunto cometió algunos errores significativos en las últimas inversiones». «¿Director financiero adjunto?», repetí, recordando el puesto que Diego había obtenido. «Sí, un tal Diego Hernández. ¿No es ese el nombre de tu ex?», asentí, sintiendo una mezcla de sorpresa y una punzada de satisfacción que no quise reconocer. «Pero eso no es todo», continuó Eduardo. «También me enteré de que Isabela Mendoza hizo firmar a su esposo un acuerdo prenupcial extremadamente restrictivo. Si se divorcian, él no tiene derecho a nada de la fortuna familiar, y por lo que escuché, su matrimonio no está pasando por su mejor momento». No pude evitar pensar en la ironía de la situación. Diego, que me había dejado por una vida de lujo y prestigio, ahora enfrentaba la posibilidad de perderlo todo. «¿Cómo sabes todo esto?», pregunté. Eduardo sonrió. «En este mundo, la información es poder, Valentina. Y yo tengo muy buenas fuentes. Esa noche, al regresar al hotel, recibí un mensaje de un número desconocido. «Vale, necesito hablar contigo. Es importante. Por favor, Diego». Lo borré sin responder. Cualquier cosa que Diego quisiera decirme ya no era importante para mí. Mi vida había tomado un rumbo completamente diferente, y por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba exactamente donde debía estar. A la mañana siguiente, volamos a Berlín para una reunión con inversores alemanes. Durante el vuelo, Eduardo me pidió que preparara una presentación sobre un nuevo proyecto de hoteles ecológicos. Me concentré en el trabajo, ignorando los 3 mensajes adicionales que Diego había enviado durante la noche. «¿Problemas?», preguntó Eduardo, notando mi ceño fruncido mientras miraba el teléfono. «No, solo mi ex insistiendo en hablar conmigo». «¿Quieres contarme qué pasó entre ustedes?». Nunca le había hablado a Eduardo sobre mi historia con Diego. Dudé un momento, pero finalmente le relaté todo. Nuestros 5 años juntos, sus planes de boda, cómo me dejó por Isabela, sus palabras sobre mi falta de sofisticación. Eduardo escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio. Unos segundos. «Parece que la vida le está dando una lección de humildad», comentó finalmente, «aunque probablemente llegue demasiado tarde». Pasamos una semana en Berlín. El trabajo era intenso pero gratificante. Eduardo me llevó a una cena, con los inversores, presentándome como una pieza clave de su equipo. Por primera vez, sentí que realmente lo era. La última noche en Berlín, mientras cenábamos solos en el hotel, Eduardo me miró con una expresión seria. «Valentina, hay algo que debo preguntarte», comenzó. «¿Estarías interesada en una posición permanente como mi socia de negocios? No solo como asistente, sino como parte integral de la empresa». La propuesta me sorprendió tanto que casi derramo mi vino. «¿Hablas en serio? Solo llevo trabajando contigo unos meses.
Y en ese tiempo has demostrado más inteligencia, dedicación y visión que muchos ejecutivos con años de experiencia, respondió. No te ofrezco esto por lástima o simpatía. Lo hago porque eres buena en lo que haces y porque creo que juntos podemos llevar la empresa a otro nivel. No supe qué decir. Eduardo continuó explicándome los detalles. Tendría participación en la empresa, un salario considerablemente mayor y voz en las decisiones importantes. No necesitas responder ahora, añadió al ver mi expresión abrumada. Piénsalo y hablamos cuando regresemos. Cuando volvimos a nuestra ciudad 3 días después, tenía mi respuesta lista. Acepto tu oferta, le dije a Eduardo mientras tomábamos café en su oficina. Pero quiero ganarme esta oportunidad, no que me la regalen. Él sonrió. Nunca pensaría en regalarte nada, Valentina. No eres el tipo de persona que acepta regalos sin merecerlos. Ese mismo día, mientras salía de la oficina, vi a Diego esperando en la acera. Se veía desaliñado, como si no hubiera dormido bien. Valentina, por favor, dijo acercándose. Solo necesito 5 minutos. Pensé en ignorarlo, pero algo en su mirada desesperada me hizo detenerme. 5 minutos, Diego, ni uno más. Caminamos hasta una cafetería cercana. Diego pidió un café, con manos temblorosas. «Te ves bien», dijo. «Muy bien, de hecho, exitosa, profesional». «¿Qué quieres, Diego?», pregunté directamente. Respiró hondo. «Todo se está derrumbando, Vale. Cometí errores en la empresa, inversiones que no resultaron. El padre de Isabela está furioso. Y ella no es quien yo pensaba». «¿De qué hablas?». «Del acuerdo prenupcial. No lo leí adecuadamente antes de firmar. Resulta que no tengo derecho a nada si nos divorciamos, ni siquiera a una pensión compensatoria. Y ahora Isabela me amenaza con el divorcio constantemente. Dice que soy una decepción, que no estoy a la altura de lo que esperaba». Una parte de mí sintió satisfacción al escucharlo, pero otra parte, sorprendentemente, sintió lástima. «Lo siento, Diego, pero no entiendo qué tiene que ver esto conmigo. Necesito trabajo, Vale. Vi que estás en una buena posición ahora, con conexiones. Pensé que tal vez podrías ayudarme». No pude evitar reírme, aunque sin alegría. ¿Me estás pidiendo ayuda? ¿Después de dejarme por no ser lo suficientemente sofisticada para tu nuevo mundo? Diego bajó la mirada, avergonzado. Sé que no lo merezco, pero estoy desesperado. Si pierdo este trabajo, no tengo nada. Isabela se aseguró de que todo estuviera a su nombre. La casa, los coches, incluso la cuenta bancaria conjunta está prácticamente vacía. ¿Y qué pasó con abrir tu propia firma? ¿Con todas esas oportunidades que Isabela te iba a dar? Nunca fueron reales, admitió. El puesto en la empresa fue solo para impresionar a sus amigos. Nunca tuve autoridad real, solo un título y un escritorio bonito. Y ahora que he cometido errores, todos me dan la espalda. Lo miré. Este hombre que una vez había sido el centro de mi universo, ahora reducido a una versión patética de sí mismo. No sentí odio, ni siquiera rencor, solo una especie de tristeza distante. «No puedo ayudarte, Diego», dije finalmente. No por rencor, sino porque no sería profesional. Apenas estoy comenzando en esta posición y no voy a poner en riesgo mi credibilidad recomendando a alguien que dejó un desastre financiero en su anterior trabajo. «Vale, por favor». Su voz sonaba desesperada. «Podríamos intentarlo de nuevo, tú y yo. Me equivoqué terriblemente al dejarte. Nunca debí». «Para», lo interrumpí. «No intentes manipularme con una reconciliación que no va a suceder. Sigue con tu vida, Diego, como yo he seguido con la mía». Me levanté, dejando dinero para mi café sin tocar. «Suerte», dije, y salí de la cafetería sin mirar atrás. Esa noche, Eduardo me invitó a cenar. Mientras brindábamos por nuestra nueva sociedad, me miró con una intensidad que nunca había notado antes. «Hay algo más que quiero decirte, Valentina», dijo, «pero temo que sea demasiado pronto». «¿De qué se trata?», pregunté curiosa. «Creo que me estoy enamorando de ti», respondió simplemente. «Y me pregunto si existe alguna posibilidad de que algún día puedas sentir lo mismo por mí». Su confesión me dejó sin palabras. Eduardo, siempre tan seguro y directo, ahora parecía vulnerable, esperando mi respuesta. «Necesito tiempo», logré decir finalmente. Él sonrió. «Todo el que necesites»,
No hay prisa. Mientras regresábamos al hotel en su coche, pensé en cómo había cambiado mi vida en tan poco tiempo. De ser la novia abandonada por no ser lo suficientemente sofisticada, ahora era una mujer de negocios respetada, socia de una empresa exitosa, y con un hombre como Eduardo interesado en mí. El destino, definitivamente, tenía un extraño sentido del humor. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones y trabajo. Mi nueva posición como socia de Eduardo implicaba más responsabilidades, más horas y decisiones más difíciles. Pero también significaba más satisfacción profesional de la que jamás había experimentado. Eduardo mantuvo su palabra de darme tiempo para considerar sus sentimientos. Nuestra relación profesional continuó sin presiones, aunque a veces notaba cómo me miraba cuando creía que no lo estaba observando. Una mañana, mientras desayunábamos en su apartamento antes de una videoconferencia con socios japoneses, Eduardo recibió una llamada que cambió su expresión. Entiendo. Gracias por la información, dijo antes de colgar. Parece que Mendoza Enterprises está enfrentando una crisis mayor de lo que pensábamos. Han despedido a una cuarta parte de su personal, incluyendo a toda la división financiera. ¿Diego? ¿También? Pregunté sorprendida por mi propia curiosidad, especialmente él. Según mi fuente, lo culpan directamente por una inversión fallida que costó millones a la empresa. No sentí alegría ante la noticia, solo una extraña sensación de que la justicia, de alguna manera, se había cumplido. Esa tarde, mientras regresaba sola a mi apartamento para cambiarme antes de una cena de negocios, vi a Diego sentado en los escalones de entrada. Se veía aún peor que la última vez, barba descuidada, ropa arrugada, ojos enrojecidos. Valentina, dijo levantándose rápidamente. Necesito hablar contigo. Diego, ya te dije que no puedo ayudarte con trabajo. Respondí buscando mis llaves. No. Se trata de trabajo. Es Isabela. Me ha echado de casa. Dice que no quiere seguir manteniendo a un fracasado. Lo miré, notando su pequeña maleta junto a los escalones. ¿Y qué quieres que haga yo? Nada, solo. No tengo dónde ir. Mis padres viven a 5 horas de aquí, y no tengo dinero para un hotel. Pensé que quizás podrías prestarme algo hasta que encuentre una solución. Era difícil creer que este hombre era el mismo Diego que me había dejado por no ser lo suficientemente sofisticada para su mundo. La ironía de la situación no me pasó desapercibida. Hay un hostal económico a 3 calles de aquí, dije finalmente. Te pagaré una semana. Después de eso, estás por tu cuenta. El alivio en su rostro fue inmediato. Gracias, Vale. Te juro que te devolveré cada centavo cuando pueda. Lo acompañé hasta el hostal y pagué por 7 noches. Mientras el recepcionista procesaba el pago, Diego me miró con una expresión que mezclaba gratitud y arrepentimiento. ¿Por qué me ayudas después de todo lo que te hice?, preguntó en voz baja. No lo hago por ti, respondí honestamente. Lo hago por la persona que fui, la que te amó durante 5 años. Ella hubiera querido ayudarte. Esa noche, en la cena de negocios, Eduardo notó mi distracción. ¿Algo te preocupa?, me preguntó cuando nos quedamos solos después de que los invitados se marcharan. Le conté sobre Diego, esperando que me criticara por ayudarlo. En cambio, Eduardo sonrió levemente. Eso demuestra exactamente por qué eres especial, Valentina. La mayoría de las personas en tu situación habrían disfrutado verlo sufrir. Tal vez debería haberlo hecho, murmuré. No, la compasión no es debilidad, es fuerza, especialmente cuando se muestra hacia alguien que no la merece. Sus palabras me reconfortaron de una manera que no esperaba. En ese momento, mientras lo miraba a los ojos, sentí algo cambiar dentro de mí. Quizás era posible abrir mi corazón de nuevo. Eduardo, dije suavemente, sobre lo que me dijiste hace unas semanas. Creo que estoy lista para intentarlo, si tú todavía quieres. Su sonrisa iluminó su rostro de una manera que nunca había visto antes. Nada me haría más feliz. Esa noche, por primera vez desde nuestra confesión mutua, Eduardo me besó. Fue un beso tierno, lleno de promesas pero sin presiones. Cuando nos separamos, sentí que un capítulo de mi vida se cerraba definitivamente mientras otro se abría. 2 días después, estaba en la oficina revisando contratos cuando recibí una llamada de un número desconocido. ¿Señorita Valentina Morales?, preguntó una voz femenina. Sí, soy yo. Le llamo del Hospital Central.
Tenemos ingresado a un paciente llamado Diego Hernández que la ha puesto como contacto de emergencia. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué ha pasado? Ha sufrido una intoxicación alcohólica severa. Está estable, pero los médicos recomiendan que alguien venga a verlo. Dudé un momento, pero finalmente accedí a ir. Le dejé una nota a Eduardo explicándole la situación y tomé un taxi al hospital. Diego estaba en una habitación compartida, conectado a un suero. Cuando me vio entrar, intentó incorporarse, pero el esfuerzo lo hizo marearse. «Lo siento», murmuró cuando me acerqué. No sabía a quién más llamar. «¿Qué pasó, Diego?» «Bebí demasiado. No había comido en 2 días y supongo que fue demasiado». Lo miré, tratando de entender cómo había llegado a este punto. «¿Por qué no llamaste a tus padres? ¿O a alguno de tus amigos?» «Mis padres están decepcionados conmigo. Y mis amigos. Todos eran amigos de Isabela, en realidad. Cuando ella me dejó, ellos también desaparecieron». Algo en su voz, la derrota absoluta, me conmovió a pesar de mí misma. «¿Has intentado buscar trabajo?», pregunté. «Todos los días. Pero nadie quiere contratar al tipo que arruinó las finanzas de Mendoza Enterprises. Es como si estuviera en una lista negra». Nos quedamos en silencio un momento. Finalmente, tomé una decisión. «Escucha, Diego. No puedo conseguirte un trabajo en nuestra empresa, pero conozco un restaurante que necesita un administrador. Es un lugar pequeño, nada glamuroso, pero pagan puntualmente y es un trabajo honesto». Sus ojos se iluminaron ligeramente. «¿Harías eso por mí?» «Lo haré con una condición, que nunca más me contactes después de esto. Necesito seguir adelante con mi vida, y tú necesitas reconstruir la tuya sin depender de mí». Diego asintió, lentamente. «Es justo. Gracias, Vale». Cuando salí del hospital, Eduardo me esperaba en su coche. «¿Cómo está?», preguntó mientras me abría la puerta. «Sobrevivirá», respondí. «Le conseguí un trabajo en el restaurante de tu amigo Miguel». Eduardo me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Eres realmente increíble, ¿lo sabías? La mayoría de las personas en tu situación». «No soy la mayoría de las personas», interrumpí con una pequeña sonrisa. «No, definitivamente no lo eres». Se inclinó para besarme suavemente. «¿Lista para olvidar todo esto y concentrarte en nosotros?» «Más que lista». Esa noche, Edward me llevó a cenar al restaurante más exclusivo de la ciudad, con vistas panorámicas desde el último piso de un rascacielos. La mesa estaba en un rincón privado, con velas y flores. «¿Celebramos algo especial?», pregunté mientras el mesero nos servía champán. «¿Además de nosotros?» «Sí, hay noticias importantes». Eduardo sonrió, misteriosamente. «Acabo de cerrar el trato para comprar una cadena de hoteles boutique en Asia, lo que significa que tendremos que mudarnos a Singapur por un tiempo». «¿Mudarnos? ¿Los dos?» «Si tú quieres, por supuesto. Es una gran oportunidad para la empresa. Y pensé que podría ser un nuevo comienzo para nosotros, personal y profesionalmente». La oferta me dejó sin aliento. Mudarme a Singapur con Eduardo, alejarme completamente de mi pasado, comenzar una nueva vida juntos. «¿Y bien?», preguntó Eduardo con una expresión vulnerable que raramente mostraba. «¿Vendrás conmigo?». Miré a este hombre que había aparecido en mi vida cuando más lo necesitaba, que me había valorado por mi inteligencia y capacidad cuando otros solo veían lo que les faltaba. Este hombre que me miraba ahora como si yo fuera lo más precioso del mundo. «Sí», respondí finalmente. «Iré contigo a Singapur». La sonrisa de Eduardo iluminó su rostro. Sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta y la abrió, revelando un anillo con un diamante solitario. «No es una propuesta de matrimonio», aclaró rápidamente. «Es demasiado pronto para eso. Es una promesa de que, mientras sigamos sintiendo lo que sentimos ahora, estaré a tu lado, apoyándote y valorándote como mereces». Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras extendía mi mano para que deslizara el anillo en mi dedo. En ese momento, recordé las palabras de Diego sobre no ser lo suficientemente sofisticada para su mundo. Qué ironía que ahora yo estuviera a punto de mudarme al otro lado del mundo con un hombre cuyo mundo era infinitamente más sofisticado que el que Diego había soñado. A veces, las segundas oportunidades llegaban de las formas más inesperadas. Un año después, regresamos a nuestra ciudad para la inauguración de un nuevo hotel. Singapur había sido una experiencia transformadora. Trabajando junto a Eduardo,
había desarrollado habilidades que nunca pensé que tendría, negociando con empresarios internacionales y supervisando la renovación de 5 hoteles boutique. Nuestra relación también había florecido. Eduardo era exactamente lo que aparentaba: honesto, respetuoso y genuinamente interesado en mi crecimiento, tanto profesional como personal. Vivir juntos había sido fácil, natural, como si siempre hubiéramos estado destinados a compartir nuestras vidas. El hotel que inaugurábamos era nuestro primer proyecto conjunto en nuestra ciudad natal. Habíamos trabajado en cada detalle, desde la arquitectura hasta el personal. Era una noche importante para ambos. «Estás hermosa», me dijo Eduardo mientras me ajustaba el collar en nuestro suite. «Y no solo por ese vestido. Hay algo en ti que brilla desde dentro. Es la felicidad», respondí simplemente. El evento de inauguración fue un éxito. Periodistas, empresarios locales y figuras públicas llenaron el elegante salón. Mientras daba mi discurso sobre la visión detrás del hotel, vi a Eduardo mirándome, con orgullo desde la primera fila. Cuando terminaron los discursos y comenzó la parte social del evento, noté una figura familiar cerca del bar. Diego, vestido con el uniforme de camarero. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que él desviara la suya, continuando con su trabajo. «¿Estás bien?», preguntó Eduardo, notando mi distracción. «Sí», respondí. «Solo me sorprendió ver a Diego trabajando aquí». «Oh, lo contraté hace 3 meses como administrador junior. Ha estado haciendo un buen trabajo, así que cuando necesitamos personal extra para el evento, se ofreció voluntario». «No me lo habías dicho». Eduardo sonrió levemente. «Quería que fuera una sorpresa. Pensé que te gustaría ver que está rehaciendo su vida honestamente». Más tarde, mientras Eduardo conversaba con algunos inversores, fui al jardín a tomar aire fresco. Para mi sorpresa, Diego estaba allí, fumando un cigarrillo. «Felicidades por el hotel», dijo cuando me vio. «Es impresionante». «Gracias. Eduardo me dijo que estás trabajando aquí». Diego asintió. «Comencé en el restaurante que me recomendaste. Cuando anunciaron que buscaban personal para este hotel, apliqué. Nunca pensé que me contratarían sabiendo mi historia, pero tu novio me dio una oportunidad». Eduardo es así. Ve el potencial en las personas. Nos quedamos en silencio un momento, contemplando las luces de la ciudad. «Soy feliz por ti, Vale», dijo finalmente Diego. «De verdad, te mereces todo esto y más». «¿Y tú? ¿Cómo estás?», se encogió de hombros. «Sobreviviendo, aprendiendo. El trabajo es modesto comparado con lo que tenía antes, pero es honesto, y estoy en paz con eso». «¿Has sabido algo de Isabela?». «Se casó de nuevo, con un diplomático o algo así». Sonrió sin humor. «Supongo que encontró a alguien suficientemente sofisticado para su mundo». Su comentario, que hacía eco de sus propias palabras crueles de hace un año, me hizo sentir una punzada de compasión. Diego había pagado duramente por su ambición desmedida. «Tengo que volver», dije. «Eduardo me estará buscando». Diego asintió. «Vale, solo quería decirte que lamento todo lo que pasó. Fui un idiota. Elegí las cosas equivocadas por las razones equivocadas. Y aunque me alegro de que hayas encontrado la felicidad, siempre lamentaré haberte perdido». «Yo no lo lamento», respondí sinceramente. «Si no hubieras tomado esa decisión, yo no estaría donde estoy ahora». A veces, las peores traiciones nos llevan a los mejores destinos. Cuando volví al salón, Eduardo me esperaba con una sonrisa. «¿Todo bien?», preguntó, ofreciéndome una copa de champán. «Mejor que bien», respondí, aceptando la copa. Estaba pensando en lo mucho que ha cambiado mi vida en tan solo un año. «¿Para mejor, espero?» «Definitivamente». Levanté mi copa. «Por nosotros, por este hotel, y por todas las aventuras que nos esperan». «Por nosotros», repitió Eduardo, sus ojos brillando con amor. Mientras brindábamos, miré a mi alrededor. El elegante hotel que habíamos creado juntos, las personas importantes que nos rodeaban, el respeto en sus miradas cuando me saludaban. Luego miré a Eduardo, un hombre que me valoraba exactamente por quien era. Y al final, esa era la verdadera victoria. No que Diego hubiera caído, no que yo hubiera ascendido, sino que había encontrado mi propio lugar en el mundo, en mis propios términos, junto a alguien que me apreciaba por mí misma. Porque la mejor venganza
no es hacer sufrir a quien te lastimó, sino construir una vida tan maravillosa que agradezcas que te dejaran ir.